Hola curiosos de la historia. Hoy en Páginas Doradas vamos a conocer a un escritor y pintor salvadoreño, cuya obra marcó una época. Su estilo único, lleno de realismo mágico y misticismo, dejó una huella importante en la cultura de El Salvador. Ese gran artista es Salvador Salazar Arrué, mejor conocido como Salarrué. Pero antes de comenzar, te invito a que si no estás suscrito lo hagas y le des like, ya que me ayudas a que el algoritmo de YouTube recomiende este video a más personas interesadas en estos temas. Y ahora sí, comencemos. El 22 de octubre, en el vibrante municipio de Sonzacate, ubicado en el cantón El Mojón, actual Colonia Sedán, dentro del departamento de Sonsonate, El Salvador, nació un niño que con el tiempo llevaría consigo la esencia de una rica tradición familiar y un amor innato por el arte. Este niño estaba destinado a convertirse en una de las figuras más importantes del arte y la literatura salvadoreña. Uniendo sus apellidos, Salazar y Arrué, creó el seudónimo que lo acompañaría el resto de su vida, Salarrué. Nació en 1899 como el segundo hijo del comerciante Joaquín Salazar y María Teresa Arrué, una de las primeras poetas de El Salvador. Estuvo vinculado a un núcleo de familias de inmigrantes vascos. Sin embargo, su niñez y juventud se desarrollaron en un contexto de estrechez económica, un escenario de limitaciones que nunca cambió a lo largo de su vida. La vida de Salvador no fue sencilla. Tras la disolución del matrimonio de sus padres, su madre María Teresa y sus dos pequeños hijos enfrentaron tiempos difíciles. Se trasladaron a un pequeño cuarto en un edificio comercial en el centro de Sonsonate y luego a la casa de su hermana Victoria en Santa Tecla. Finalmente se asentaron en San Salvador, donde María Teresa abrió una escuela de costura que se convirtió en su principal sustento económico. Este contexto de dificultades y movimientos constantes no apagó la chispa creativa de Salvador. Desde su infancia, Salarrué mostró una inclinación innata por el arte. Realizó sus estudios primarios en el Liceo Salvadoreño y continuó la secundaria en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, que entonces se ubicaba donde hoy se erige la alcaldía de San Salvador. Gracias al apoyo de su familia materna, pudo acceder a una educación artística. A la temprana edad de 13 años comenzó a dibujar y pintar, movido por una vocación que surgió de manera espontánea. Sus parientes le brindaron los recursos para estudiar dibujo y pintura en la Academia de Spiro Rosolimo, un reconocido emigrado ruso que dejó una huella importante en el desarrollo artístico de El Salvador. Quienes lo conocieron afirman que desde muy pequeño ya mostraba una gran inclinación por inventar historias. A los 11 años, una de sus primeras composiciones fue publicada en el diario del Salvador, donde sus pequeñas citas infantiles empezaron a mostrar el talento que lo acompañaría durante toda su vida. Uno de sus tíos, Rafael Arrué, quien fue diputado propietario por el desarrollo de San Vicente en la Asamblea Nacional Legislativa durante los años 1916 y 1917, desempeñó un papel crucial en su vida al facilitar que el gobierno, bajo la presidencia de Carlos Meléndez, financiara sus estudios en Estados Unidos. Fue así como Salarrué tuvo la oportunidad de asistir a la prestigiosa Escuela de Arte. Durante su estancia en Estados Unidos, logró exponer sus pinturas en la Galería Isada, propiedad de un japonés,
lo que marcó un importante paso en su carrera artística. Además, en una visita a la ciudad de Nueva York, se encontró con el libro del Trópico, una obra del escritor salvadoreño Arturo Ambrogi, que lo impactó profundamente por su lenguaje y relatos. Después de su estancia en Norteamérica, Salarrué contrajo matrimonio con Doña Lardé, una talentosa pintora de arte primitivo. La pareja tuvo 3 hijas, Olga, Aída y Maya, quienes heredaron el talento artístico de sus padres, destacándose como pintoras y escritoras. Al regresar a San Salvador, Salarrué se dedicó por completo a su actividad artística en un contexto de esplendor y buen gusto. Sin un mercado de arte formal, ofreció sus servicios como profesor de pintura, diseñador de jardines ornamentales y pintor de retratos al óleo por encargo. Aunque su objetivo era vivir de la pintura, la falta de un mercado artístico lo llevó a regalar muchos de sus cuadros. Durante la década de 1920, El Salvador experimentaba un auge en el periodismo y Salvador comenzó a colaborar con ilustraciones y artículos en distintos periódicos, lo que le permitió ganarse el sustento bajo el seudónimo de Salarrué. Además, participó en la creación de la revista Espiral. A los 22 años, ya casado, Salarrué comenzó a experimentar fenómenos que cambiarían su vida y su obra para siempre. Inquietantes experiencias astrales y desdoblamientos espirituales lo llevaron a buscar respuestas en su amigo Alberto Guerra Trigueros, poeta y escritor, quien lo introdujo en los misterios de la teosofía, las doctrinas iniciáticas y las filosofías orientales. Durante sus experiencias astrales, Salarrué se veía a sí mismo volando sobre paisajes campestres y sobre el mar, lo que lo transformó en un ser iluminado, una condición que se reflejó profundamente en su producción artística. Escribió una serie de cuentos que se recogieron 30 años más tarde como Cuentos de Cipotes y Cuentos de Barro, obras que se convirtieron en las más populares y perdurables de Salarrué. Estas reflejan una versión idealizada de la vida rural en El Salvador y lo consolidan como uno de los fundadores de la nueva ola de la narrativa folclórica en América Latina. A diferencia de muchos pintores de su época, que se dedicaban a reproducir la realidad visible en sus lienzos, Salarrué pintaba lo invisible, aquello que existía solo en sus sueños más profundos e inexplicables. Los críticos de la época describían como un medium, alguien cuyo cuerpo era habitado por un espíritu de otra dimensión que guiaba sus pinceladas, trazando líneas y aplicando colores desde un mundo ajeno al nuestro. Es posible que en esta etapa de su vida, Salarrué se sintiera atraído por la teosofía, un sistema de pensamiento que combina enseñanzas del sufismo, budismo y cristianismo. Su libro de relatos fantásticos Olla Arcandal, escrito en esos años, sugiere una lectura esotérica y revela su interés por lo místico, aunque no estuvo afiliado a la primera logia teosófica fundada en El Salvador en 1910. Salarrué se dedicó al estudio autodidacta, alternando su vida pública con largos periodos de aislamiento y meditación. Sus amigos solían reprocharle que vivía en las nubes. Comprender su obra y pensamiento implica reconocer su conexión con la teosofía, la cual establece la búsqueda del conocimiento como la meta más alta de la humanidad. Su interés por el misticismo y la búsqueda de la verdad se reflejan en su arte, donde cada pincelada puede ser vista como un viaje a lo desconocido, donde lo paranormal y lo cotidiano se entrelazan. Sus obras se convierten en un puente que conecta lo visible con lo invisible, lo tangible con lo intangible. Así, Salvador Salazar Arrué no solo se estableció como un maestro del arte, sino que también exploró las profundidades de la existencia humana, invitándonos a descubrir lo oculto en nuestras propias vidas. El pensamiento teosófico que floreció en América Latina
Tejió lazos profundos en campos tan diversos como el periodismo, las artes y la política. En El Salvador, esta corriente atrajo a clases medias ilustradas, dejando su huella incluso entre algunos militares. Un claro ejemplo de esto fue Maximiliano Hernández Martínez, quien a pesar de sus orígenes humildes en 1882, se erigió como un destacado intelectual militar. Sus escritos, que aparecieron en diversas revistas de El Salvador y México, lo llevaron a ocupar un lugar prominente en el movimiento teosófico local, donde fue conocido como el Brujo de las Aguas Azules. Para quienes aún no han visto nuestro video donde profundizamos en este aspecto de su vida, los invitamos a hacerlo. La realidad que rodeaba a Salarrué era por demás contrastante. Las opulentas mansiones de los dueños del café se alzaban en una sociedad marcada por la desigualdad, mientras que las comunidades campesinas enfrentaban una vida llena de dificultades. La voz de protesta ante esta injusticia resonó en los escritos de Alberto Masferrer, un periodista y teósofo que se convirtió en un defensor apasionado de los desamparados. Sin embargo, sus críticas le valieron el rechazo de los poderosos, quienes lo acusaron de comunista. En este contexto de lucha, Masferrer promovió la idea del mínimo vital, una doctrina que demandaba que el Estado asegurara a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades básicas. Este enfoque ganó terreno durante la campaña política que condujo a la elección de Arturo Araujo en 1931. Aunque al principio se avisoraban esperanzas de cambio, la realidad resultó ser desalentadora. La gestión de Araujo decepcionó a la población y en un giro trágico fue derrocado por su vicepresidente Hernández Martínez solo 9 meses después de asumir el poder. Este tumultuoso periodo de la historia salvadoreña fue el telón de fondo que moldeó la obra de Salvador Salazar Arrué. En sus pinturas y escritos, Salarrué no solo capturó la belleza del mundo que lo rodeaba, sino que también se convirtió en un reflejo de las luchas y esperanzas de su tiempo. A través de su arte, alzó su voz contra las injusticias y las desigualdades, convirtiéndose en un cronista de la realidad salvadoreña. Por cierto, tenemos un video sobre Alberto Masferrer en nuestro canal que no ha recibido mucho apoyo, así que los invito a verlo y conocer más sobre su vida y legado. Estoy segura de que les resultará fascinante. Ahora, volviendo a Salarrué, no solo destacó como escritor, sino también como un pintor versátil y profundo de las técnicas pictóricas tradicionales. Salarrué tenía una inclinación especial por el tapiz fresco, óleo sobre papel y tela, acuarela, carbón, lápices, grabados en metal y murales. Sus obras reflejan una imaginación vasta y poética, con títulos como Meditación sobre formas del mar, Ensueño de sandía, Meditación sobre una flor en forma de ojo, Proyecto de castillo en el aire, Meditación sobre la nuez, Túnel en el ojo del búho, y muchos más. Cada título evoca un mundo misterioso e introspectivo. Entre todas sus creaciones, Salarrué consideraba a la monja blanca como su obra maestra. En esta pintura, el blanco resplandece contra la oscuridad del resto de la composición, creando una atmósfera de misterio y profundidad espiritual. La obra de Salarrué es notable por su visión única, donde elementos astrales y revelaciones sorprendentes se combinan de manera especial. Sus creaciones están llenas de formas y símbolos que parecen venir de un mundo de sueños, lo que les otorga un carácter distintivo, aunque no siempre fue apreciado en su época. Su legado ha perdurado y lo ha convertido en uno de los pintores más creativos de la historia del arte en El Salvador. Además de su talento en la pintura, Salarrué también exploró la escultura, creando piezas que, al igual que sus pinturas, nacían de sus viajes hacia lo desconocido. Casi la mitad de los libros de Salarrué
así como una parte importante de sus pinturas, fueron creados en condiciones muy difíciles durante el martinato, el régimen de Maximiliano Hernández Martínez, quien gobernó El Salvador con mano de hierro entre 1931 y 1944. A lo largo de su vida, Salarrué publicó 18 títulos, entre cuentos, novelas y composiciones líricas, y creó una destacada obra artística que incluye pinturas, dibujos y grabados. La primera obra publicada de Salarrué fue Cristo Negro en 1926, una novela que refleja su conexión con temas espirituales y filosóficos y muestra su notable capacidad literaria. Al año siguiente, en 1927, presentó El Señor de la Burbuja y en 1929 publicó Ollar Candal. En 1932 continuó con Remontando el Uluán y 2 años más tarde lanzó Cuentos de Barro en 1934, donde mostró su habilidad para narrar relatos en un estilo único. En 1936 publicó el libro Desnudo, que también destacó en su carrera. Una de sus colecciones más emblemáticas, Cuentos de Cipotes, salió inicialmente en 1943 con una edición completa que se publicó más tarde, en 1961. Ya en la década de los 50, Salarrué continuó su producción creativa con Trasmayo en 1954 y La Espada y otras narraciones en 1960. Más adelante, en 1971, lanzó su novela La sed de Slim Bader, seguida de Catleya Luna en 1974 y Mundo Nomacito en 1975. Es interesante resaltar que las primeras ediciones de Cuentos de Cipotes fueron ilustradas por su esposa Celia Lardé, mientras que su hija Maya se encargó de las ilustraciones en las ediciones posteriores. Además, algunas versiones de Cuentos de Barro cuentan con ilustraciones del talentoso pintor salvadoreño José Mejía Pídez, lo que evidencia la profunda interconexión entre su vida artística y su producción literaria. Para comprender mejor la trayectoria de Salarrué, es necesario retroceder un poco a 1963, un año significativo en su vida profesional. En ese momento aceptó el cargo de director general de Bellas Artes, donde pudo promover la cultura y el arte en un entorno desafiante. Sin embargo, tras un año de trabajo, se vio obligado a renunciar, frustrado por la falta de cooperación del gobierno. A pesar de esta dificultad, su pasión por el arte lo llevó a fundar y dirigir la Galería Nacional de Arte en 1967, que hoy conocemos como la Sala Nacional de Exposiciones, ubicada en el Parque Cuscatlán. 2 años después, en 1969, la Academia Salvadoreña de la Lengua le otorgó a él y a Claudia Lars medalla de oro y pergaminos en reconocimiento a su valiosa contribución a la literatura y el arte. Durante estos años, Salarrué también estaba vinculado al gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, lo que le brindó la oportunidad de participar en diversos proyectos culturales y educativos. Sin embargo, su vida y la del presidente se vieron marcadas por un trágico suceso, la muerte de Julio Eduardo, el hijo del presidente, a causa de una apendicitis. Desesperado por salvarlo, Hernández Martínez intentó curarlo con sus aguas azules, un método basado en sus creencias teosóficas. A pesar de sus esfuerzos, el joven falleció, dejando al presidente sumido en una profunda tristeza. Para honrar la memoria de su hijo, el presidente bautizó con su nombre un centro recreativo para niños y adolescentes en el Puerto de la Libertad. Además, donó un terreno de su propiedad para fundar la Escuela Municipal Eduardo Martínez Monteagudo como parte de su legado. Salarrué fue invitado a plasmar su arte en esta nueva institución, sin cobrar por su trabajo. Solicitó solo los materiales necesarios y completó un mural al fresco, titulado El Espantapájaro, que se convirtió en la primera obra de su tipo en el país durante el siglo XX. La inauguración tuvo lugar el 22 de junio de 1942, junto con la apertura de la Biblioteca Escolar Salarrué. Salarrué explicó que la idea central de su mural
era pintar al antiguo sistema docente de tormento y espanto. El niño moderno, vestido de pájaro, ataca y destruye al espantapájaro, cuya alma se ve espantada allí en el espacio. Esta obra fue concebida en un contexto global marcado por la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, y aborda la violencia como un medio de transformación social. El académico salvadoreño Dr. Rafael Lara Martínez señala que la imagen del espantapájaro aparece también en otros textos de Salarrué, como el cuento de Sentado en el Zacate, Panduro Carburo y Titicaca. Estas historias publicadas en su famosa colección Cuentos de Cipotes, entre 1945 y 1961, así como en El Espantajo en 1956. Sugieren que el autor reflexionaba sobre la matanza etnocampesina de 1932 en El Salvador. Aunque no se conocen los colores que Salarrué utilizó en su mural, es evidente que su obra expresa muchas de sus ideas pedagógicas, donde valoraba el juego como parte esencial del desarrollo educativo infantil. Este enfoque lo plasmó en sus ensayos en defensa de Cuentos de Cipotes y su concepto de la escuela circo, donde proponía que cada docente debía ser un actor o actriz, cumpliendo la doble función de divertir y educar. Sin embargo, el contexto político de El Salvador cambiaría drásticamente con la caída de Hernández Martínez en 1944. Este cambio no solo transformó la vida política del país, sino que también tuvo un impacto significativo en las instituciones educativas. El nombre de su hijo permaneció en el centro escolar hasta febrero de 1946, durante el régimen de su exministro Salvador Castañeda Castro. En este periodo de transición, no se sabe con certeza si el mural de Salarrué fue destruido en ese momento o si continuó existiendo en la pared escolar durante algunos años más. A pesar de los cambios políticos y económicos que afectaron a muchos artistas en 1967, Salarrué pudo cumplir uno de sus grandes sueños, dirigir una galería de arte en el Parque Cuscatlán. Este proyecto le permitió seguir involucrado en el desarrollo cultural del país y brindó un espacio para el arte en tiempos complicados. Sin embargo, los últimos años de su vida estuvieron marcados por el poder y la enfermedad. En 1974, su esposa, Celia Lardé, fue diagnosticada con cáncer. Celia y Salarrué enfrentaron esta dura prueba juntos, pero su situación económica era precaria. Según recuerda Ricardo Aguilar Humano, amigo cercano de la familia, tuvieron que pagar el tratamiento médico con cuadros, un gesto que revela la situación de necesidad en la que se encontraban. El sufrimiento de Celia pesaba profundamente sobre Salarrué, quien también estaba gravemente enfermo de cáncer de páncreas. En una ocasión, desesperado por la falta de recursos, publicó un anuncio en el que ofrecía trabajo de jardinería a cambio de pinceles y pinturas. Estos gestos, llenos de dignidad en medio de la adversidad, muestran cómo el artista intentaba mantener viva su pasión por el arte hasta el final. En junio de 1974, meses antes de la muerte de Celia, la familia se reunió por última vez. Existe una fotografía conmovedora de los 5 juntos: Salarrué, Celia y sus hijas Aida, Olga y Maya. En este momento, Aida vivía en México y Olga en Estados Unidos, mientras que Maya, la menor, se había quedado en casa para cuidar a sus padres. Celia falleció poco después en la casa familiar en Villa Montserrat, Los Planes de Renderos. La tristeza envolvió a la familia y un año más tarde, el 27 de noviembre de 1975, Salarrué también murió en ese mismo hogar, acompañado por Maya, quien lo cuidó hasta sus últimos momentos. Tenía 76 años y, a pesar de la pobreza y el dolor que marcaron sus últimos días, afrontó su destino con una serenidad profunda. Si a mí la vida me ha puesto esto, es porque lo merezco y lo tengo que vivir, y lo quiero vivir, dijo en sus últimos meses. Tras la muerte de Salarrué, Maya permaneció en la casa familiar durante 20 años más.
hasta su fallecimiento en 1995. Fue gracias a ella y a su hermana Olga que el legado de Salarrué se preservó. Ambas entregaron gran parte de las obras y documentos de su padre a Ricardo Aguilar Humano, quien posteriormente las donó al Museo de la Palabra y la Imagen. Este acervo, que incluye 108 piezas de pinturas, bocetos y esculturas, así como el archivo personal de Celie y Salarrué, asegura que el legado de uno de los más grandes artistas de El Salvador siga vivo. A lo largo de su vida, Salarrué no solo se destacó como pintor y escritor, sino también como diplomático y funcionario público comprometido con la cultura salvadoreña. Su obra continúa resonando en el alma de quienes la contemplan, perpetuando su legado en cada trazo, en cada palabra y en cada historia que contó a través de su arte. La historia de Salarrué y su familia nos deja una profunda lección sobre el destino de aquellos que dedican su vida al arte. A lo largo de su carrera, Salarrué fue un pintor, un poeta, un escritor, pero también fue alguien que vivió y murió en la pobreza, a pesar de su inmenso talento y contribución al país. Aún hoy, la vida de los artistas en El Salvador no es muy diferente. Se escucha una frase que tristemente sigue vigente. Si te dedicas al arte, te vas a morir de hambre. Esta idea no solo refleja una falta de apoyo económico, sino algo más doloroso, una falta de aprecio por el valor que el arte tiene en nuestras vidas. Es como si en nuestra sociedad hubiera un rechazo hacia lo que el arte representa. Muchos jóvenes soñadores y creadores son desalentados antes de siquiera tener la oportunidad de mostrar su talento, de compartir su visión del mundo, pero no porque carezcan de talento o pasión, sino porque enfrentan una cultura que en lugar de apoyar, los empuja a rendirse. Salarrué y Celie vivieron en un país que no supo ver la riqueza de su arte en vida. Murieron en la pobreza, pero su legado permanece, porque el arte tiene una forma poderosa de resistir al tiempo. Y aunque hoy celebremos sus obras, nos queda una pregunta. ¿Por qué no valoramos a nuestros artistas mientras aún están con nosotros? Quizás el verdadero problema no es que el arte no ofrezca un camino, sino que como sociedad no hemos aprendido a apoyar y valorar el talento que tenemos entre nosotros. El arte no es solo un pasatiempo o un capricho, es una forma de entender la vida, de conectar con nuestras emociones, nuestra historia, nuestra identidad. Y hasta que no aprendamos a ver esto, seguiremos dejando que nuestras mentes más brillantes se apaguen en la sombra de la indiferencia. Si te interesa profundizar más en la vida y legado de Salarrué, te invito a unirte a nuestro grupo de Facebook. Ahí comparto datos y detalles que no menciono en el video y me encantaría que tú también aportaras información que quizás no haya mencionado. Juntos podemos honrar la memoria de nuestros artistas y construir una comunidad que valore el talento salvadoreño. Si este video te ha interesado, no olvides darle like, suscribirte y seguirme en mis redes sociales. También puedes unirte a nuestro grupo de Facebook, donde comparto más detalles y datos exclusivos como figuras como Salvador Salazar Arrué. Nos vemos en el siguiente video, donde seguiremos explorando a grandes personajes. Hasta la próxima.